Bien, quiero dirigirme a todos ustedes para darles la bienvenida a este espacio que se inicia en el día de hoy con mucho gozo, con mucha alegría. Quiero presentarles a Elvio Villarroel Torres, un hermano en Cristo que tiene estudios teológicos y la verdad es que nuestra inquietud es apegarnos a las escrituras en muchos pasajes. Así que bienvenido, Elvio. Nos va a ayudar tu sabiduría de la Biblia. Lo que has aprendido lo puedes compartir con nosotros y tú nos vas a introducir a este tema tan especial. Bienvenido. Gracias. Sí, hemos elegido el libro de Efesios, que significa Éfeso deseable en el griego. Y esta iglesia que está en esta ciudad principalmente fue establecida por Pablo, y ahí lo encontramos en el libro de los Hechos, ¿cierto? Donde están la forma en que llega el Evangelio allí y cómo el Señor comienza a trabajar en esta ciudad, como en todos lados donde predicaba Pablo, con señales, prodigios y milagros. Principalmente, antes de retirarse Pablo de esa ciudad, él menciona, ¿cierto? Manda a buscar en Mileto, porque ya lo habían intentado matar ahí en Éfeso. Entonces él se va a Mileto, en una ciudad cercana, y manda a buscar a los ancianos, en plural, que estaban y había constituido en Éfeso. Y es así que allí se junta con ellos, y allí él ora con ellos y le da a conocer su partida y que nunca más lo iban a ver. Y ahí entrega una palabra que es muy, muy reveladora para cada uno de nosotros y para hoy día. Elvio, vamos a abordar el libro de Efesios escrito por Pablo. Sí. Este escrito lo hizo desde la cárcel. Desde la cárcel. Desde la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel Pablo y por qué era su aflicción tan especial para escribir? Claro. Claro, él, si usted busca, justamente ahí nos muestra cómo Pablo llega estando predicando, ¿cierto? Él es encarcelado y él, como ciudadano romano, él apela al César. Y aunque... ¿Y encarcelado por qué? Por predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Por predicar las buenas nuevas de salvación. Y la oposición venía tanto de las corrientes intelectuales que había en ese tiempo, ¿cierto? Tanto de los griegos como de los religiosos, que en todos lados habían, de la diáspora, había gente, ¿cierto?, judía, y establecían sinagogas, y en todos lados había judíos, y eran los principales opositores que tenía. Claro, aquí vamos a ir descubriendo algunas palabras, algunos dichos también que son importantes tenerlos presentes, porque nuestros telespectadores, hay muchos interesados en conocer de las escrituras, pero aquí vemos la palabra diáspora. ¿Podrías explicarnos un poquitito las diásporas? No, esa es la que normalmente se conoce como la diáspora, es la dispersión. Cuando se produce la persecución en Jerusalén, se produce esa dispersión. Nada más que eso, que se aplica hoy día también para otros efectos, ¿cierto?, de las migraciones que se producen en las naciones. Entonces, en esa persecución salieron todos estos judíos, y se produce esto, que en donde iba Pablo, en las ciudades en las que iba, habían judíos y estaban justamente perseverando en su fe. En su fe. Sabemos que la carta la escribió en el año 64. 64, claro. 64. Después de Cristo. Después de Cristo. Desde la cárcel en Roma. Claro. Ahí hay una conexión especial con el Apocalipsis, que sí, tú
nos podrías explicar. Claro, la conexión es que justamente Pablo, si ustedes lo miran desde el punto de vista profético, Pablo les profetiza cuando los llama a Mileto. Y llama a los ancianos a Mileto y ahí les dice que los encomienda la palabra que tiene poder para sobreedificaros. Y ahí la importancia de la palabra y ahí la importancia de, ¿no es cierto?, esto que se quiere realizar y se está realizando a través de este programa para poder entender, porque realmente lo que edifica y sobreedifica es la palabra. O sea, lo que se da hoy día, ¿cierto?, las emociones y otras cosas más adicionales tienen valor, pero lo que realmente edifica la iglesia es la palabra. Y si ustedes analizan después en forma más extensa, van a ver que esa palabra está muy bien mencionada también en el libro de Efesios. Pero la conexión con el Apocalipsis, que también es profética, porque Pablo profetiza que él se va a ir y que van a venir problemas posteriores, van a haber lobos, rapaces que van a atacar al rebaño, y dentro de la misma iglesia se van a levantar personas que se van a oponer a la obra del Señor. Entonces, él ya está, ahí está profetizando. Y después cuando Juan escribe el Evangelio, el Señor, ¿cierto?, le revela a Juan esta palabra de Apocalipsis, y se escribe las 7 cartas a las 7 iglesias, y cuando le escribe a Éfeso, justamente está hablando acerca de lo que Pablo ya había también, el Señor le había mostrado, y es justamente lo que iba a padecer la iglesia. Por eso la encomienda la palabra para que cuando llegase el momento ellos pudieran sostenerse en pie. Y es por eso la conexión, o sea, hay que tenerla presente cuando uno ve todo esto, este panorama, o sea, primero hacia el libro de los Hechos, cómo se formó la iglesia, ¿cierto? Y luego cómo avanzó, y luego finalmente en Éfeso ya, que escribe el Apocalipsis en el 90 después de Cristo. Entonces, cuando se escribe esa carta, se estaba viviendo una situación muy particular en Éfeso, que justamente era lo que Pablo había profetizado, había dicho, y por eso que él deseaba que estuvieran, ¿cierto?, bien fundamentados en la palabra. O sea, Pablo, cuando escribió esta carta, en el año 64 él profetizó casi 30 años al año 90, algo para la iglesia. Coinciden, claro, coinciden porque el Espíritu nos lleva a lo mismo. O sea, él allí, él está, ¿cierto? Cuando dije profetizar, cuando le habla a la iglesia, a los ancianos de la iglesia en Mileto, que los manda a buscar a Éfeso, y allí él les profetiza diciéndole lo que iba a venir después que él se fuera. Entonces, y eso coincide con lo que está viviéndose después en el año 90, cuando Juan recibe esa revelación del Apocalipsis, y se vive una situación muy particular en donde todos conocemos, ¿cierto?, que ellos tenían una cierta forma de ser. Elvio, mira, estamos hablando del libro de Efesios a los cuales Pablo les escribió esta carta desde la cárcel. Tú la verdad es que manejas bastante bien la parte histórica, pero ¿por qué? ¿Qué estaba pasando en ese lugar? ¿Por qué escribió Pablo esta carta específicamente? Además de profetizar algo, hay algo que estaba ocurriendo. Claro, principalmente lo que sucede al escribir esta carta, Pablo, y lo encuentra uno en el libro de justamente de Efesios.
¿Qué número, qué versículo, qué capítulo? No, en general lo que habla, y está en uno de los pasajes que aquí Pablo nos habla de el propósito eterno de Dios. Esto es lo que revela el libro de Efesios, que está puesto, no sé si bueno, nos ayuda igual, está puesto después de Gálatas. Gálatas trata de Cristo y la religión, está orientado hacia eso. Yeah. Luego viene el libro de Efesios, ¿cierto? Y eso nos habla del propósito eterno de Dios, o de la administración o de la economía de Dios para el ser humano y para la iglesia. Entonces, y posteriormente viene el libro de Filipenses, que es experimentando a Cristo, y luego Cristo como la cabeza en Colosenses, que es el centro de lo que Pablo quiere decir. Entonces, en este caso, en el que estamos nosotros estudiando Efesios, el Señor habla a través de Pablo, de su economía, su administración y del propósito eterno que Dios tenía desde los siglos, y es por eso que nosotros encontramos como 5 veces la palabra misterio. Yeah. Misterio, el misterio de Cristo, el misterio de Dios es Cristo, el misterio de Cristo es la iglesia. Entonces, este misterio ahora no es dado a conocer a través de Pablo, y ese es el propósito eterno de Dios, que en la eternidad Dios tenía en su corazón, y luego nos las da a conocer a través de el Evangelio, a través de la palabra y a través de Cristo. Vamos a caminar un poquitito con las personas que seguramente no entienden mucho de esto. Hay gente que se interesa, pero no entiende claramente. Cuando se habla de profecía, se habla de anuncios, ¿no es cierto?, que van a suceder en un futuro, que es lo que señala Pablo. ¿Y cuál es el propósito de las profecías? Bueno, ya mencioné en forma, digámoslo así, tangencial, la profecía, pero la profecía, la palabra en sí, como dice Pedro, lo menciona, ¿cierto? La palabra de Dios es profética, en el sentido que habla lo que Dios desea para la persona en un momento determinado, y también en forma anticipada de lo que va a suceder. Por ejemplo, lo que está allí expresado en Apocalipsis está justamente revelando algo que va a suceder, está comenzando a suceder en Éfeso, por ejemplo. Luego, en las otras cartas igual están mencionando cosas que van a suceder, y de hecho el mismo, y algo que me acomoda a mí, de lo que es profecía, ¿no es cierto?, la palabra o la revelación, que aparece también la palabra revelación. Aquí en el libro aparece muchas veces, está ahí dentro de las cosas que hay que escarbar, escudriñar, está la revelación, la palabra revelación. Entonces, esa palabra que está, ¿cierto?, mencionada allí, y me acomoda mucho del Apocalipsis, bueno, es que describe esas 7 cartas, describen el periodo, la historia de la iglesia. Es una síntesis, y a mí me acomoda mucho porque los nombres tienen un significado y van marcando una etapa hasta el tiempo final que estamos viviendo. A mí, honestamente, yo me encariñé con esa explicación, y de lo que está justamente en la palabra. Van encajando ciertos periodos de la historia hasta llegar al momento de ahora con la Odisea. Entonces la palabra tiene un sentido, en el sentido predictivo, pero a la vez tiene
Eh, la palabra es profética porque sale de Dios, ¿cierto? Es la palabra que Dios ha puesto y nos revela su voluntad, nos revela lo que Él desea para nosotros. Y es una palabra que sale de Dios. Pero normalmente nosotros estamos hablando y estamos profetizando sin necesidad de que tenga ese elemento predictivo. O sea, es la palabra profética y cuando se habla, Pablo habla a los corintios, le habla de la profecía, está hablando del fluir de la palabra, profetizar, estar hablando de la palabra. Por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando comienzan a profetizar, empiezan a profetizar la palabra. Ahí, cuando viene el Espíritu Santo y están hablando en lengua, las palabras que eran traducidas, que los otros la estaban entendiendo, ¿cierto? Las personas, lo que se estaba allí hablando era la palabra. Y la palabra es profética porque viene de Dios y esa es la que edifica. Si otras cosas, lo otro es menor, la parte predictiva es menor, pero también importante, pero es principalmente lo que Dios desea en su palabra para nosotros, el hablar de Dios, en la profecía, el hablar de Dios. Eso de hablar de Dios y la profecía, en realidad es un tema que es muy propio de nosotros, quienes conocimos a Cristo, le aceptamos como nuestro Salvador personal y hubo un cambio de vida, supuestamente. Estamos refiriéndonos a que ese legado de Pablo, esa carta de Pablo escrita a los Efesios, también llega hasta nuestros días con sus palabras. Hay un texto que podríamos destacar del libro de Efesios que hable directamente a nuestros días. En general, la palabra no... A ver, la palabra es siempre presente. No sé si se han dado cuenta, pero cuando dice, si hoy oyeres mi voz, dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis, si hoy, y Dios es un Dios del presente. Por lo tanto, no nos debe complicar en lo que se refiere a esto de una palabra actual. Y Pedro nos dice que tenemos que, sí, eso, ¿cierto? Sería, digamos, sí hay actualidad en todas las palabras, pero pidiéndole, ¿no es cierto?, ayuda a la carta de Pedro, dice que debemos estar persuadidos en cuanto a la verdad presente. Claro. Eso lo dice Pedro. Entonces aquí, ¿no es cierto?, todo lo que está en la carta a los Efesios tiene validez. Por ejemplo, por mencionar solamente algunas, yo había elegido de varias que tengo acá, había elegido, ¿cierto?, lo que es el andar, que él recomienda, que es un transitar permanente y diario de cada persona. O sea, todos nosotros nos movemos y estamos andando en la fe, estamos caminando en Cristo. Entonces, él, por ejemplo, menciona 4 veces la palabra andar, 4 o 5 veces. Dice que andemos de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados, con toda mansedumbre y humildad. Eso está en el capítulo 4. Y del 4 adelante encontramos los otros andares. Y luego dice, ¿cierto? Ahí en donde aparece la frase, los versículos bien conocidos, cuando dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es presente, es muy presente para hoy. Dice, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, una esperanza. Dice, un Dios y Padre de todo, un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos.
Entonces nos invita a andar de acuerdo a esta vocación con la cual fuimos nosotros llamados. Y luego dice que debemos andar nosotros no como necios, sino como sabios. Y la única forma de andar como sabios es andar en la palabra, andar amando al Señor. Y luego dice andar en amor, como Cristo nos amó, andar en la luz y rechazar las tinieblas, reprender las tinieblas. Y luego, en forma implícita, está hablando también de que debemos andar en el Espíritu. Y ahí nosotros tenemos todo lo que realmente necesitamos, y ahí lo invita a una llenura continua, y es para todos, una llenura continua. Y ese andar es un andar permanente y actual, o sea, andar en amor, andar en la verdad, andar en la luz, andar, ¿cierto?, de acuerdo a la vocación, andar como sabios. Y somos hijos de luz, andar en la luz y andar en la llenura del Espíritu Santo. Y ahí cuando dice no se embriaguéis con vino, esta es una invitación a andar en el Espíritu, si no se llena el Espíritu. Entonces es una invitación a un andar realmente. Bueno, yo creo que esto lo vamos a ir profundizando cada vez que hagamos un estudio, porque es un esbozo de lo que se pretende con este espacio. Ir masticando capítulo a capítulo, diseñar el mensaje o entender el mensaje a través de los capítulos escritos por Pablo en Efesios, para ir conociendo lo que Dios quiere de nosotros, porque no es la palabra de Pablo, sino que es un hombre inspirado que escribe palabra de Dios. Así es. Entonces, me gustaría que pudiéramos invitar al otro espacio a nuestros auditores y telespectadores para que pudieran interesarse en este estudio, en esta enseñanza que nos puede abrir los ojos a algunas situaciones. Y bueno, si hay preguntas, ustedes pueden visitar www.escuchameradio.com, y ahí van a poder abrir un correo que está allí que dice contacto@escuchameradio.com. contacto@escuchameradio.com. ¿Cuál sería tu invitación y a seguir estudiando? Sí, esto se lo mostré a algunas hermanas. Habían varias, como antes lo mencionaba, habían varias personas muy interesadas del área de la salud, allí estudiando la palabra, y estaban haciendo unas preguntas, y yo les mostré lo que tengo aquí anotado, que el libro de Efesios lo tengo codificado. Eso significa que yo le pongo un número, y es la información, la paso a un símbolo que es el número, y ese número me da todas las señales de todos los versículos que hay respecto de lo que puse yo en ese número. Por ejemplo, lo mismo que yo mencionaba en lo que era el andar. El andar lo tengo con el número 3 en esta codificación. Tengo como 12 puntos, y lo voy marcando en cada versículo. Y al hacer este estudio así, de esta forma, con este método de enseñanza, uno va profundizando cada una de las partes que Pablo toca, porque cada parte tiene una razón de ser. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del libro de Efesios, leemos el capítulo, leemos todos los libros, y leemos y dejamos algunas cosas que en la memoria, pero al estudiarlo de esta forma, así con
con este método codificado. Entonces uno va a mirar la Biblia y después uno va a hacer el ejercicio y uno va a mirar, por ejemplo, yo le puse el número 2 o 3, me parece, el andar, ya, 3. Entonces yo en la Biblia le pongo al lado el versículo donde dice andar, le pongo 3. Y después yo en la mañana, cuando quiero hacer mi devocional, yo leo el texto y el contexto y lo voy disfrutando. Entonces, después yo lo puedo orar, decir, Señor, yo puedo, y esa es la idea, que nosotros podamos enriquecer las oraciones para que no sigamos con yo he escuchado oraciones, como habíamos conversado, de hermanas de hace 50 años, que el mismo rezo de hace 50 años, porque no oran la palabra. Entonces, si por ejemplo, si tomamos esa palabra del andar, que en forma devocional yo la marqué y la vi, ¿no es cierto? Y después me la aprendí. Debo andar de acuerdo a la vocación con que fui llamado. Debo andar como sabio, no como necio. Debo andar como andar en la luz porque soy hijo de luz. Debo andar en amor porque Cristo me amó. Debo andar en el Espíritu. Y después yo me arrodillo, Señor, yo quiero andar de acuerdo a la vocación, en la unidad del Espíritu, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y oro la palabra porque esa es la palabra que a Dios le interesa, que nuestro lenguaje sea el lenguaje de Dios. O sea, no, Señor, le pido, pero es como si yo voy a un tribunal y hablo con mis palabras ante el juez. El juez le dice no al lugar. Y por eso que le dicen, usted tiene que ir con un abogado para que hable en el mismo lenguaje del juez. En la oración pasa exactamente lo mismo. O sea, el Señor quiere que nosotros hablemos sus palabras. Y Él, cuando quiere algo de nosotros, quiere que nosotros hablemos su palabra y hablemos su lenguaje. El lenguaje del Señor es justamente, son sus palabras. Y por eso la invitación, y no es sacado al azar. En el 5:18, que yo mencioné de andar en el Espíritu, que está implícito porque por el capítulo anterior, por lo que dice en el capítulo. Entonces, cuando uno mira ese capítulo, él dice que nosotros seamos llenos, dice, hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando y tocando al Señor, dice, tocando en el griego al Señor. Bien, entonces, yo creo que esa es más o menos la idea de ir a Efesios. De ir a Efesios y toda la Biblia, porque igual las otras las tengo igual de la misma forma. Gálatas, que es muy, muy interesante igual, pero Efesios, como digo, el propósito eterno de Dios es muy profundo, es muy, 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 digamos, realmente impactante, porque hay verdades que son tremendamente profundas, como por ejemplo, puede ser dejar no lanzada la idea, la palabra edificación. Ahí aparece la palabra edificación, que Pablo se las dijo cuando llama a los hermanos de Éfeso, los llama ahí a Mileto, y les dice que se sobreedifiquen sobre la palabra. Y aquí explica luego cómo ser edificado y cómo se tiene que ser edificado. Y si usted mira hacia atrás, saliendo de Efesios, ve que Dios, cuando sacó de la costilla, ¿no es cierto?, sacó una costilla de Adán, dice que no hizo a la mujer, dice que la edificó en el hebreo. Y después vemos que empieza a edificar el arca, empieza... Bueno, la palabra, hay estas cosas que vamos a ir aprendiendo por eso en este espacio, porque sin duda una cosa lleva a la otra. Y todo eso nos hace querer interiorizarnos más, porque hay que tener en cuenta que si no tenemos conocimiento de la palabra del Señor, vamos a andar desbocados como un buey o un caballo sin rienda.
dice también que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Es decir, invitamos a nuestros amigos que están y hermanos que están mirándonos o escuchándonos para que se interesen. Vamos a decir el horario y el espacio a través de la publicidad de la emisora, cuándo irá a ir este espacio. En forma semanal, ahí vamos a tenerles bastante bien informados. ¿Qué te ha parecido esta experiencia, Elvio? De poder compartir los conocimientos que el Señor ha puesto en tu corazón con nuestra audiencia. Sí, no, siempre es un agrado y es parte de lo que uno ha aprendido siempre de otros hermanos, de maestros, de personas que han sido verdaderos instrumentos en las manos del Señor hasta el día de hoy. Entonces, hay personas que son reconocidas y han producido, ¿cierto?, un impacto en lo que es la enseñanza de la palabra. Y eso es parte de lo que uno ha aprendido y ha llegado a uno con misericordia. Bueno, quiero decirles, por conocimiento de la vida de Elvio, es un hombre instruido en la palabra del Señor. Si usted ve a alguien en la ciudad de Tomé predicando en la calle y ve a ese personaje y se acerca, es Elvio Villarroel. Él le gusta hacer evangelismo en las calles, donde Jesús también practicó eso, sí, y nos enseñó de predicar el evangelio a toda criatura. Y Elvio, uno de sus llamados también es eso, practicar hacer ese trabajo. Que la gente se está perdiendo, en la que se está perdiendo está en la calle. Y realmente los trataron de hacer algunos hermanos y no resulta. La gente no abre por la delincuencia, no abre por la pandemia tampoco, pero la desconfianza, por la estafa, la gente no abre las puertas. No abre la puerta. Ha sido difícil en este tiempo. Entonces la gente obligadamente para escucha, ¿cierto? Cuando va pasando, escucha la palabra. Por eso nuestros esfuerzos han sido de los 4 que salíamos, llevamos como 4 años predicando por las calles. La idea es que sea lo más breve posible y lo más intenso en breve tiempo, para que la persona que va caminando alcance a escuchar una palabra y se lleve una palabra en lo posible. Bueno, después podemos hablar de las experiencias que has vivido, que viviste, que sigues viviendo en relación a la predicación de la palabra. Gracias, Elvio, gracias por tu interés en acceder a este trabajo. No es nada obligado, no es una cosa que estamos obligando. Elvio nace de su corazón enseñar, y creo que nos vamos a ir conociendo más respecto a, mientras sigan avanzando estos espacios, para entregar con amor la palabra del Señor a gente que está interesada, a hermanos que conocen y otros que no conocen nada. Entonces, para ellos, nuestro llamado también a que Jesús es la única respuesta. Jesús es la respuesta. Sí. Y Cristo es la única respuesta. Hay una campaña hace muchos años atrás que decía el eslogan: Cristo es la única respuesta. Si usted tiene alguna inquietud, acuda a Cristo. Él es la respuesta. Sí, ahí está toda la respuesta. La clave. Sí. Gracias, Elvio. Oramos y agradecemos al Señor. Gracias, Señor, porque podemos conversar de tu palabra. Gracias porque has traído a tu hijo también a compartir lo que tú has puesto en su corazón, y que la palabra que tú le has revelado, él ha querido también compartirla con nosotros. Señor, bendice a toda nuestra humanidad en este mundo, Señor, tan convulsionado, Amén, sí, Señor, con tanta pobreza espiritual. Amén, sí, y con Señor, tanta interés de ganar colores propios. Señor, perdónales
y ayúdanos a nosotros a impactar a esta humanidad que necesita de Cristo Jesús. Amén. Te lo agradecemos por este medio que tenemos, Amén, sí, que Señor. nos permite llegar a todo el mundo y Amén. nos permite ser claros y veraces con lo que tú has puesto en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y Amén. Amén. bendiciones, Elvio. Muchas Gracias, gracias. igualmente. Despídase de los espectadores. Bueno, que el Señor los bendiga solamente, y nuestro deseo en todo momento ha sido justamente el que podamos juntos aprender de la palabra del Señor, y la única forma es haciendo y en lo posible practicando, y principalmente esto que puede ayudar es lo que nosotros intentamos hacer hoy día, es ayudar en la oración de la mañana, que sea un momento de avivamiento. Amén. Como dice el Salmo 119, si usted lo lee, van a aparecer como 7 veces la palabra avívame, vivifícame, y realmente eso es lo que necesitamos cada día, y la palabra nos vivifica. Gracias, Elvio. Bendiciones.